Hoy en Deporte Base nos iremos hasta Garde para conocer más de cerca la escuela de pelota de esta localidad navarra. Conoceremos a gran parte de los atletas participantes en el Campeonato de España Junior, entre ellos al nuevo campeón de España de salto con pértiga. Además, os presentaremos a una joven promesa que ya ha ganado varios torneos benjamines, el tenista Iker Gaztambide. Y como siempre, os daremos las citas más importantes de cara al fin de semana. Todo esto, a partir de ahora, en Deporte Base. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Deporte Base aquí en Navarra Televisión. Tiempo para acercarnos a partir de este momento a ese deporte que practican los más pequeños y las más pequeñas de la casa. Nos encontramos hoy en La Rabide y es que el atletismo va a ser parte importante del programa. Vamos a conocer a continuación a una amplia representación de los atletas que fueron del Pamplona Atlético al último Campeonato de España Junior que se celebró hace muy poquitos días. Con este salto Adrián Vallés conquistó el Campeonato de España en pista cubierta, superó el listón situado en 5 metros y 10 centímetros, mejorando en más de 20 centímetros la marca con la que llegaba al Nacional. Bueno, yo suelo competir bastante bien y aparte de eso, la verdad es que mejorar tanto 24 centímetros en una sola prueba es bastante difícil y sí, estuve muy inspirado y conseguí saltar 5.10. Esa marca le ha servido además para conseguir un nuevo récord navarro absoluto en pista cubierta. Un mérito para el que ha estado trabajando duro durante los últimos meses. Tras esa medalla de oro en el Campeonato de España, Adrián piensa ya en los próximos objetivos. Los Campeonatos de España, el de mi edad, el junior y el absoluto también, que tengo un poco después, y sobre todo ese Campeonato de Europa Junior, para coger experiencia internacional para el año que viene, para el Mundial Junior también que va a ver si puedo hacer algo más. Araceli Rojo fue otra de las protagonistas en estos Campeonatos de España. Obtuvo la medalla de plata en los 60 metros vallas, mejorando además su marca personal. Medalla de plata consiguió también la pertiguista Laura Izquierdo, mientras que otra saltadora, Cristina Azagra, terminó su participación con un salto de 2 metros y 95 centímetros. Era el segundo Campeonato de España para Cristina, se fue de él con muy buen sabor de boca pese a la marca, y es que en este deporte las cosas no siempre salen como uno quiere. Está siendo además un año difícil, supongo, y estoy entrenando a gusto, contenta, pero bueno, nunca se puede todo y a pesar de los duros entrenamientos, pues las marcas se escapan muchas veces a causa de los nervios, supongo. El medallero navarro en esos Campeonatos de España lo cerró la saltadora Evelyn Díaz, medalla de bronce en triple salto tras alcanzar en este intento los 12 metros y 14 centímetros. Toda una sorpresa que ni ella misma puede creerse aún. Me esperaba mejorar, pero tampoco tanto, y mucho menos una medalla de bronce, viendo el nivel que había. La verdad es que muy contenta. Evelyn ya había mejorado su marca en el salto anterior, con lo que cerró una participación magnífica en el campeonato. Jesús Zúñiga no pudo conseguir medalla, pero su participación en estos Campeonatos de España fue altamente satisfactoria. Consiguió meterse en la final de longitud tras realizar un salto de 6 metros y 95 centímetros. Finalizó quinto, obteniendo un nuevo récord navarro junior en pista cubierta y su mejor marca personal. El récord navarro ha sido un triunfo y estoy muy contento porque este año estoy saltando bastante bien y eso ha sido la mejor marca de la temporada y ya estaba saltando muy bien este año y eso, muy contento porque para hacerlo en el Campeonato de España justo cuando me tocaba hacerlo y eso, y quedar quinto de España, pues eso, también ha sido un triunfo para mí. Cerca de la final se quedó Urko Azpilicueta. La foto finish le dejó fuera por milésimas tras conseguir un tiempo de 22 segundos y 62 centésimas en los 200 metros lisos. Eso sí, se quedó con la satisfacción de haber mejorado su marca en 2 ocasiones durante la prueba. Fue muy ajustado y al final no pude pasar a la final por milésimas. Hice la misma marca que otro, pero por un poquito. Y al final no pudo ser, pero bueno, al final estoy muy contento porque realicé mi marca 2 veces y muy bien el campeonato. Peor suerte corrió la saltadora María Cariñena, que cerró su actuación con 3 nulos en el triple salto. Pese a lo que se pueda pensar, la joven atleta se llevó del campeonato una buenísima experiencia y muchos ánimos para seguir entrenando duro. Esperaba haberlo hecho mejor, hice 3 nulos y no pude pasar a la final, pero
pero bueno, por otra parte contenta de haber llegado hasta ahí. Con los ánimos por las nubes finalizó también Jon Peralta. Llegaba al Campeonato de España tras pasar 10 meses lesionado. Se quedó a las puertas de la final de los 400 metros lisos y tras conseguir un tiempo de 51 segundos y 58 centésimas. Estoy animado, sobre todo de cara al aire libre, y yo creo que puedo realizar una buena temporada a pesar de haber estado tanto tiempo lesionado. Son 7 de los atletas navarros presentes en el último Campeonato de España en pista cubierta que se disputó en Antequera el 16 de marzo. 7 historias distintas, pero con un denominador común, las ganas de seguir trabajando. Este año hay un europeo de junior y bueno, mi gran sueño sería ir. Hay que entrenar más e intentar mejorar eso. Hay que seguir entrenando y para subir esos pocos centímetros de más hay que darle mucho más esfuerzo. Y es que prácticamente todos tienen el mismo sueño. Como todos me gustaría correr la Olimpiada, pero es que es muy difícil. Pues como el de todos los atletas, ir a las Olimpiadas. Eso sí, hay alguno que quiere ir paso a paso y pensar más en el presente que en el futuro. Eso es, sí, poco a poco y más adelante se verá. Son precisamente el presente y el futuro del atletismo navarro. Todos piensan ya en sus próximas metas. Mientras lleguen y no, tratarán de quedarse con lo mejor que les dejó su participación en los últimos campeonatos de España de atletismo en pista cubierta. Ahí estaban esos atletas del Pamplona Atlético. No me van a negar que es una terna que promete muchos éxitos para el deporte de nuestra comunidad. Vamos a acercarnos ahora hasta otro deporte, es la pelota. Vamos a conocer un poquito más de cerca la Escuela de Pelota de Garde. Llevamos con esta escuela desde el año 1997, rotando chavales del Valle que van los miércoles jugando con nosotros y al final, pues bueno, cuando acaban los estudios salen a Pamplona y siguen jugando a pelota. Y lo que queremos es promover un poco la pelota en el Valle. Desde críos hemos tenido siempre frontones por todos los pueblos del Valle y lo que hemos hecho ha sido pues intentar promocionar la pelota, que la teníamos un poco olvidada. Empezamos con 30 chicos y chicas, había 2 chicas aproximadamente, luego el censo de los pueblos ha ido a menos, con lo cual los chavales también han ido a menos y ahora estamos pues unos 15 chavales y una chica nueva que ha entrado también ahora. Presentada la Escuela de Pelota de Garde, conocemos ahora a algunos de sus protagonistas. Hola, soy Egoy, tengo 7 años y juego a pelota. Hola, soy Fernando y me gusta jugar a pelota. Hola, soy Yago y me gusta pelota mano. Egoy, Fernando y Yago tienen 7 años. Comenzaron a jugar a pelota a los 5 y los 3 coinciden en los motivos que hacen que cada tarde de los miércoles vayan a la escuela para seguir aprendiendo. Porque es divertido y hago muchos amigos y también aprendo a jugar a la pelota. Es guay, es un deporte y me gustan los deportes. Entrenamos, jugamos al punto, hacemos partidos. El monitor encargado del aprendizaje de estos pequeños es Arturo Arbizu. Nos cuenta algo más detallado el funcionamiento de esta escuela de pelota de Garde. Dividimos lo primero por edades más o menos, o bueno, si hay alguno de alguna edad un poco mejor, pues lo cambiamos a una edad superior. Y lo que intentamos es, de momento, pues que vayan cogiendo el gusto a la pelota, intentar aprender los golpeos básicos e iniciar un poco también con partidos. Y bueno, sobre todo lo que queremos es que la gente se divierte y que le coja gusto a la pelota. Egoy fue uno de los que le cogió gusto a la pelota. Comenzó a jugar hace 2 años gracias al empujón que le dio su padre. 2 años, bueno, el año pasado no estuve todo el año porque yo al principio no iba, pero luego mi padre fue un día y me gustó y a partir de siempre he ido siempre. Es un gran aficionado a este deporte, hasta tal punto que le gusta ver partidos de pelota por la tele. En casa de mi abuelo suele poner muchas veces pelota y suelo ver alguna vez.
Y todos quieren ser de mayores como esos grandes pelotaris que salen por la televisión. ¿Cuáles son los preferidos para estos pequeños? A mí solo me gustan los que viven en Roncal, es que es Arcais, uno de los mejores pelotaris de Roncal. ¡Mi favorito! Olaizola. Sueñan con llegar algún día hasta donde ellos ya han llegado, a jugar como profesionales. Para ello trabajan duro en esta escuela. Sus responsables están encantados con ese sueño porque muchos han decidido seguir jugando tratando de alcanzarlo. Es un orgullo saber que hay chavales de la escuela de pelota que han salido de aquí jugando por Pamplona y que, bueno, ahora hay unas finales en Estella que vamos a ir a verlos y también nos motiva, aunque no tengamos el arraigo de padres, pero bueno, nos gusta ir a ver a los chavales por ahí cómo juegan. Cada tarde de los miércoles estos pequeños asisten a la escuela de pelota de Garde para seguir avanzando a su aprendizaje y también para hacer deporte. Todos juntos tratan de escribir el futuro de un deporte arraigado en el Valle del Roncal y que continúa sobreviviendo gracias a escuelas como esta que hoy hemos visitado. Ahí estaba la escuela de pelota de Garde con multitud de pequeños y pequeñas practicando este deporte. Ya sabéis que aquí en Deporte Base no nos centramos solo en una parte de Navarra, que nos gusta ir picando en todos los sitios para ver cuál es el deporte que se practica en esa zona concreta. Cambiamos de tema, cambiamos de deporte, nos vamos al tenis para conocer más de cerca cómo trabaja la escuela de tenis del Club de Tenis de Pamplona. El Club Tenis Pamplona es una entidad recreativa, deportiva y social que se fundó en 1918. En la actualidad alberga escuelas deportivas de diferentes disciplinas, entre ellas, como no, la que le da nombre, el tenis, y cuenta con un número de fichas que impresiona. Tenemos 500 estructurados como dices, en nivel, bueno, tenemos incluso mini tenis este año, que es el tenis adaptado a las edades más pequeñas, con redes pequeñitas, con raquetas muy pequeñas, con bolas de espuma, para lo más básico del tenis. Nosotros tenemos la escuela infantil, escuela de precompetición y esto que es la escuela de competición, que ya son chicos y chicas a partir de 10-11 años que ya están compitiendo en alevines, en infantiles y que sobre todo tienen mucha ilusión. Luego ya lo que llegue ya veremos, ¿no? Pero ilusión tienen toda. Estos 500 chicos y chicas son parte del futuro del tenis en la comunidad foral. Son parte de una escuela con casi 40 años dedicados a la enseñanza del tenis. Hay ya 5 o 6 clubs trabajando en sus escuelas bastante bien y llevan ya tiempo y ya hay cierta tradición en otros clubs de escuelas. Y hombre, pues ha dado sus frutos, pero bueno, ahora lo que están haciendo los demás es también trabajar mucho y también lo mismo, sus chavales con mucha ilusión. Hay entrenadores muy jóvenes también que han entrado y que van aprendiendo día a día. Y lo que al final lo que hace todo es la humildad. Si todos los entrenadores y todos los clubes tienen mucha humildad, al final van a sacar buenos jugadores. Muchos envidian estas cifras y estarían encantados de tener tantas fichas, pero a veces supone también una dificultad. Nosotros tenemos un gran problema, tenemos una escuela muy grande, pero precisamente por eso no podemos entrenar a todos muchas horas. Hay escuelas incluso en Navarra, ¿no?, que tienen pocos alumnos y claro, las horas del día son las horas del día. Entonces pueden entrenar más con sus jugadores. Nosotros intentamos repartir las horas que tenemos, por ejemplo en este caso en la escuela de competición, pues para todos los chavales. Entonces hay chicos y chicas que entrenan 3, 4, 5 horas a la semana, dependiendo de las posibilidades que tengan, primero del nivel que tengan y luego de la disponibilidad de horas. En el Club Tenis Pamplona cuentan además con 42 chicos y chicas en la escuela de competición. Se trata de aquellos que alcanzan los máximos niveles. Nosotros pensamos que si tienen ilusión y tienen un poco ya de nivel como para empezar a competir, deben pasar a este nivel de escuela y precisamente eso, aprender a competir y a empezar ya a salir cuando suena la campana y empiezan los nervios y todo esto, y es lo que tienen que ir aprendiendo poco a poco. Y de hecho, bueno, ya van compitiendo hasta los más pequeños. Tanto monitores como alumnos se entregan al máximo para llegar cada día un peldaño más arriba. Otro de los fundamentos de esta escuela de tenis es que los chavales se diviertan. No es más importante o menos, pero igual es que se diviertan. Es decir, que el deporte es para divertirse, no es ni para sufrir, ni para hacer dramas, porque luego cuando empieza la competición ya no es todo tan bonito como aquí, que ganas al compañero, pues algún juego que hacemos, alguna pachanga, ¿no? Cuando suena la campana y hay campeonatos, a veces hay dramas familiares o dramas individuales que son difíciles de digerir, que tienen una importancia relativa en la vida, porque el tenis no es todo. Hay
estudiar, hay que ser buena persona, hay que divertirse, hay que tener amigos, y eso es una cosa más y no es el final de la vida, el ganar o perder. De pequeña me dijo mi madre un día probar y entonces me gustó mucho y me apuntaron a clases. Que me dicen que no pasa nada, que lo más importante es disfrutar. Dejé una actividad por los estudios porque no me daba tiempo a todo. Yo disfruto mucho y porque me gusta mucho. No sé, para saber más de tenis. Este es mi primer año porque te diviertes mucho, ¿no? Y pues es divertido. Me da tiempo para todo, ¿no? Termino todos los días tenis a las 7 y luego voy a casa y hago la tarea. Así, en el club de tenis trabajan para mejorar las cualidades deportivas y los conocimientos técnicos de los alumnos, pero también se reserva un espacio para el aprendizaje de valores y de la educación a través del deporte. Pues ya lo han visto, más de 500 tenistas en esa escuela de tenis del Club de Tenis de Pamplona. Vamos a conocer a uno de los cracks de esta escuela de tenis. Tiene 9 añitos y es una de las figuras que más prometen en esto del tenis navarro. Iker tiene 9 años y de ellos casi la mitad ha practicado tenis. Es muy guay, puedes mejorar las cosas, es divertido, te puedes apuntar con un amigo y jugar con ellos. A su corta edad ya sabe lo que es competir y ha disputado diferentes campeonatos y ganado más de uno. 3 o 4 por ahí. Uno fue en natación, era consolación, más o menos ganamos 4-0, 4-1. El otro fue en Cadreita, había 3 partidos o 4 para jugar para llegar a la final. Le preguntamos hasta dónde le gustaría llegar y desde luego es tajante en su respuesta. Ser profesional como Nadal, Djokovic, cabeza, saber jugar bien. Pero para eso hay que entrenar mucho. Yo martes, jueves y viernes. El martes 2, los jueves también, a veces 2 y otras 1 y el viernes 1. El próximo campeonato en el horizonte de Iker se disputará en Fontellas y ya nos advierte que irá por todas. A por todas, que tengo que pelear. Pues ahí estaba ese pequeñín que promete y mucho en el mundo del tenis. Vamos con más asuntos, Juegos Deportivos de Navarra. A continuación os ofrecemos un extracto de lo más destacado que se pudo vivir el pasado fin de semana en estos Juegos aquí en la Comunidad Foral. Iniciamos el repaso a lo sucedido el fin de semana hablando de ajedrez, en concreto del torneo más antiguo de los que se disputan en Navarra, el Memorial Paz de Ciganda. Un torneo que reunió en el centro educativo a más de 100 jóvenes jugadores que una vez más demostraron la buena salud de la que goza este deporte y este torneo. El campeonato contó además con la presencia de 20 de los mejores jugadores profesionales, maestros nacionales e internacionales que hicieron las delicias de todos los jóvenes participantes. En baloncesto repasamos esta semana lo acontecido en la categoría Minibásquet Max Mixto. En ella, el Club La Raona se impuso a domicilio al Club Baloncesto Burlada por 97-74. Otros resultados que nos dejó la jornada fueron Berriozar 44, Irabia 30 y Aranguren 56, Club Baloncesto Valle de Hues 46. La gimnasia artística fue otro de los deportes protagonistas en esta nueva jornada de Juegos Deportivos de Navarra. Ace Sport y Navarro Villoslada se repartieron en esta ocasión los triunfos. Nicolás Gómez y Hugo López, ambos gimnastas del Navarro Villoslada, compartieron triunfo con Joaquín Egozcue y Eloy Almaraz, de Ace Sport. Los 4 gimnastas brillaron con luz propia, llevándose el oro tanto en arillas como en suelo. Y cerramos el repaso hablando de la Copa Príncipe de Hockey sobre Patines que se disputó el domingo en La Rochapea y que en esta ocasión llegaba a su tercera edición.
El título se lo llevó el Lagunac, seguido de Urdaneta. Terceros fueron los equipos locales, el Rochapea A y el Rochapea C. Juegos Deportivos de Navarra, no los abandonamos. A continuación van las citas más destacadas para este fin de semana de competiciones. Comenzamos nuestro habitual repaso a la agenda deportiva que nos acerca al deporte base para este fin de semana, hablando de natación con aletas. El sábado se disputa a partir de las 4 de la tarde en la Agrupación Deportiva San Juan la tercera jornada correspondiente a los Juegos Deportivos de Navarra. También el sábado se disputará desde las 9:30 de la mañana en el frontón municipal Cantolagua la tercera fase de los Juegos Deportivos de Navarra, pero en taekwondo. Irabia acoge desde el sábado una nueva jornada de la Liga de Béisbol. Los primeros en saltar al campo serán los equipos del Club Deportivo Irabia y del Club Deportivo Arga en categoría infantil. Lo harán a las 12 del mediodía. A las 4 de la tarde tendrá lugar el enfrentamiento entre el Club Deportivo Irabia y el Club Deportivo Arga en categoría cadete. Y el domingo, Irabia será sede también del enfrentamiento entre el Club Deportivo Irabia y el Club Deportivo Arga, pero en categoría juvenil, partido que arrancará a las 11 de la mañana. Y terminamos con tenis. Durante todo el fin de semana se disputará en las instalaciones de la Agrupación Deportiva San Juan el Campeonato Navarro de Tenis en categoría cadete. Como siempre decimos aquí en Deporte Base, espero que hayáis cogido lápiz y papel y que hayáis apuntado bien esas citas para no perderoslas, ¿eh? Vamos con más asuntos, vamos con los deportes de élite. También hay competiciones este fin de semana. A continuación os ofrecemos algunas de las citas más destacadas. Comenzamos el repaso a las citas del fin de semana hablando de la segunda división B, dado que no hay liga en primera. Osasuna Promesas recibe el sábado a partir de las 5 de la tarde a la Sociedad Deportiva Noja. También el sábado jugará el Tudelano, lo hará en tierras cántabras ante la Gimnástica de Torrelavega y a partir de las 7 de la tarde. Ya el domingo jugarán Izerra y Peñaspor. Los primeros visitan al Lleida, mientras que los de Tafalla recibirán en el San Francisco al Club Deportivo Teruel, partido que dará inicio a las 5 de la tarde. Es parte de lo más destacado de un fin de semana en el que el otro plato fuerte será la Liga Nacional de Fútbol Sala. El Santiago Futsal fue el verdugo de los verdes en la Copa del Rey. El conjunto gallego apeó al navarro de los cuartos de final al ganar en Anaitasuna por 2-3. En Liga, los de Irurzun ganaron por 5-3, aunque a estas alturas de la temporada el signo es impredecible. Partido contra un rival directo que tiene nuestras mismas aspiraciones y además una pista pues, de las más complicadas de la categoría. Triman y Santiago son equipos parejos, tal y como indica el punto que únicamente separan a ambos en la clasificación. Eso sí, en los gallegos sobresale un nombre sinónimo de gol. En ataque su máximo exponente es Raúl, ¿no? Está que lo mete todo y que tiene, bueno, pues tiene muchísimo peligro, ¿no? De cualquier jugada te hace gol, los dobles, las faltas, la estrategia, el disparo exterior, un jugador muy peligroso. El partido entre Santiago y Triman es un duelo por la quinta plaza que ahora mismo ostentan los navarros, quienes albergan remotas esperanzas de alcanzar la cuarta. No va a estar nada fácil porque ya te digo que Segovia está muy fuerte y no afloja para nada. Pero mientras tengamos opciones matemáticas lo vamos a intentar, ¿no? Y si no puede ser el cuarto, pues que sea el quinto para que el emparejamiento sea con un poquito más de igualdad que con los tres grandes, ¿no? Ríos Renovables afronta lo que considera casi un derbi. Los riberos se reciben la visita del Humacom Zaragoza. Ambos equipos están situados en los dos últimos puestos que dan acceso al playoff por el título. Solo un punto favorable a los maños separa a Ríos y Humacom en la clasificación. El que pierda podría ver cómo el Marfil Santa Coloma se le acerca peligrosamente en la tabla. En el partido de la primera vuelta disputado en Zaragoza, los tudelanos perdieron por 5-2. Pues señoras, señores, con las citas del deporte de élite, como siempre, nos marchamos. Regresamos dentro de 7 días con más deporte base aquí en Navarra Televisión. Ya saben que la base es el futuro y el principio de todo. Sin base no hay deporte. Hasta la semana que viene.